Bien, hermanos, el título de la reflexión de hoy es El misterio de la unión con Cristo. El misterio de la unión con Cristo. Dios comisionó al apóstol Pablo para ser administrador de los misterios de Dios. Eso lo encuentra usted en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4. No es la cita de partida, sino que simplemente quiero comenzar diciendo que Dios nos ha dado un apóstol a nosotros los gentiles. Los gentiles en la Biblia somos todos aquellos que no nacimos en Israel. La Biblia habla de judíos y gentiles. Gentiles es el resto de la humanidad. Y el Señor distribuyó a sus apóstoles y nosotros contamos con ese privilegio de que Dios nos haya dado como apóstol al más grande, entre comillas, de todos los apóstoles, como fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, los eruditos dan por cierto que él escribió casi medio Nuevo Testamento, 13 epístolas, pero muchos eruditos sostienen que la carta a los Hebreos también la escribió Pablo, entonces serían 14. Pero quiero resaltar el apostolado de Pablo, aunque siempre le damos el crédito y los méritos, todos los tiene Cristo. Amén. De hecho, el apóstol dijo, para mí el vivir es Cristo, y todo lo que él había adquirido en su vida religiosa y su vida secular, lo tuvo por basura con tal de ganar a Cristo en la excelencia del conocimiento. Y todo lo que él había adquirido por sus méritos, lo tuvo por basura. Y la palabra es un poquito más severa, pero dejémoslo en que lo tuvo por basura para recibir la mente de Cristo. De manera que las cartas que él escribió, supongamos que fueron 13, abarcan, alguien las contó, cuando tengo un espacio yo las podría contar también, pero dicen que los escritos de Pablo en esas 13 epístolas abarcan como unas 100 páginas del Nuevo Testamento. Entiendo que deben ser 50 páginas, pero de cara y cara pues dan 100. 87 capítulos. Y las frases cortas en Cristo, en Él, hablando de Cristo, en el Señor Jesús, abundan en las cartas paulinas, hablando de la unión del creyente con Cristo. Es un tema que se ha vuelto prioritario en este púlpito para la distinguida Iglesia del Señor, en donde cada creyente, cada hijo de Dios que ha sido salvado, necesita saber que al recibir a Cristo, en una forma indisoluble quedó unido a Cristo. Y en 1 Corintios 6:17, miles de veces mencionado en este púlpito, dice la palabra que el que se une al Señor, no, está flojita esa respuesta de ustedes, el que se une al Señor, vamos, que quede en la grabación, en el video, porque el que se une al Señor, ¿cuántos espíritus somos con Cristo? Uno solo. Eso es un misterio. Y Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, él comienza por ahí, como por el verso 22, comienza a hablar específicamente de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, que ese es el matrimonio que estableció el Señor. El hombre ha roto esos parámetros y se ha puesto a inventar otra clase de matrimonios, pero el establecido por Dios para que la raza humana se multiplicara tenía que ser entre un hombre y una mujer. No hombre con hombre ni mujer con mujer, porque hombre con hombre y mujer con mujer no pare. No se multiplica la raza humana. Y Adán y Eva fue la primera pareja que pobló humanamente la tierra
primeramente a Adán y luego el Señor le dijo, le haré ayuda idónea, pero no le formó otro hombre, sino una mujer, una hermosa mujer. Y por eso tuvieron hijos, el primero de ellos Caín, y luego siguió Abel, luego Set, y por ahí la raza humana hasta el día de hoy, que ya hay billones de gente viva, más los que ya vivieron y partieron porque se les cumplió el ciclo de vida. Por la gracia del Señor, pues usted ha sido traído acá y de momento usted se encuentra con que aquí predicamos los misterios de Dios. Yo nunca en mi vida cristiana, en mis primeros años, me interesé por saber qué significaba la palabra misterio. Y muchos quizá recién ahora se están familiarizando con esa palabra. Un misterio es una verdad que no les da al hombre conocer, a menos que Dios la revele. Por eso hay mucha gente que entra en las iglesias y no comprende la palabra, porque de alguna manera el Señor retiene la revelación, pero hay otros que comprenden. Yo he orado y los ancianos acá y los servidores han orado por este servicio para que el Señor a todos nos abra el entendimiento. Que no solamente le abra el entendimiento al expositor, porque de qué vale que le abra el entendimiento al expositor y el expositor haga una tremenda prédica con lujo de detalles, con citas bíblicas, con referencias aquí y allá, y Dios no le abre el corazón a la iglesia. Hay un pasaje en el libro de los Hechos de una mujer llamada Lidia, y ella estaba en una predicación del apóstol Pablo, y literalmente el Espíritu Santo inspira a Lucas, el médico amado, para que detalle en su libro de historia, el libro de los Hechos, que Dios le abrió el corazón a Lidia para que oyera la disertación paulina. Por la fe, yo creo que aquí Dios ha preparado los corazones para que usted reciba no religión, sino revelación de los misterios de Dios. Cuando Dios muestra esa verdad que está escondida en el misterio, ya para usted deja de ser misterio porque se convierte en revelación. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso les decía tiempo atrás, minutos atrás, que Dios quiere que nosotros tengamos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal desde la perspectiva de Dios. Entonces tenga en cuenta que un misterio, bíblicamente hablando, es una verdad desconocida para el hombre, pero abiertamente y perfectamente conocida por Dios. Y la unión entre Cristo y el creyente, Dios lo presenta como un misterio. Quiere decir que esto tiene que ser revelado, porque nosotros somos seres humanos individualistas. El pecado nos volvió a nosotros individualistas, independientes. Sí, por causa del mismo Dios nos asociamos, pero cada cual como que quiere mantener su independencia. Al venir a Cristo, nosotros hemos sido bautizados en un cuerpo, hemos sido sumergidos en un cuerpo. Y la Biblia nos llama a nosotros de diferentes maneras. Miembros del cuerpo de Cristo, piedras vivas de un edificio que viene a ser algo sinónimo a lo que es el cuerpo de Cristo. En otro pasaje, Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. Pero es curioso que hablando del edificio de Dios, nosotros somos las piedras vivas del edificio. Quiere decir que estamos unidos a la piedra angular que es Jesucristo mismo. Cuando Cristo dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, ahí está hablando de la unión del creyente con Cristo, de la iglesia con Cristo. De diferentes maneras, hay figuras, hay ejemplos, hay referencias que hablan de esa unión que el apóstol Pablo lo presenta como un misterio. Por eso Cristo dijo, permaneced en mí, porque así como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo, así tampoco ustedes podrán llevar fruto a Dios si se separan de mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces tú necesitas saber que no fue que un día, tiempo atrás,
te enteraste por causa de la predicación del Evangelio que eras un pecador y necesitabas un Salvador. Y eso hay que predicarlo y eso es verdad. Y entonces, pues, el Espíritu Santo te guió a pedir perdón arrepentido y que recibieras a Cristo como tu Salvador personal. Y Él se ha convertido en tu Señor. Pero como venimos compartiendo, Cristo no solamente vino a tu vida como tu Salvador y tu Señor, tu Redentor, sino que vino a nosotros como vida. O sea, vino para quedarse en nuestro interior. Esa es una de las razones, y lo vuelvo a recalcar, por la cual necesitamos mucho ejercicio, mucha renovación en nuestra mente. Y la gracia del Señor trabaja precisamente en renovar nuestra mente. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, después que hace un recuento en 11 capítulos de esa carta, en el capítulo 12 dice, así que, o sea, como conclusión a lo que venía diciendo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego dice, no os conforméis a este siglo, sino, y aquí viene, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios quiere que seamos transformados, pero es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque nosotros nacimos terrenales, pero ahora nos han dado un nacimiento celestial, es decir, espiritual. Y la vida en el espíritu es totalmente diferente a la vida humana, a la vida material. De hecho, un altísimo porcentaje de cristianos no disfrutan la vida del reino de Dios, al cual ya la iglesia ha sido trasladada, porque su mente no está renovada. Al no estar renovada, pues se conforman con pertenecer a una religión, a una denominación, pero no disfrutan de la vida del reino. Es necesario que tus sentidos sean ejercitados, es necesario que usted sea transformado y no crea que estar bendecido en Cristo es tener muchas cosas materiales. Eso es lo que en los últimos años se ha estado predicando, el evangelio de la prosperidad, del evangelio de esto, se habla de un sinnúmero de cosas. Y este tema, decía un teólogo muy reconocido, un teólogo norteamericano, que este tema de la unión del creyente con Cristo es la verdad central de la doctrina de la salvación. Otro teólogo decía, y esto lo tomé prestado de una predicación que escuché tiempo atrás, decía que el tema de la unión con Cristo es el más importante, el más profundo y el más bendecido de todas las doctrinas que usted encuentra en la Biblia. Y usted tiene hoy el privilegio de escucharlo, de recibir una clase por gracia, para que usted sepa que no solamente Cristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Cuando Él dice eso, tú puedes interpretar, bueno, por donde yo camino, Cristo camina conmigo, Él va a mi lado. No, Él está mucho más cerca que estar a tu lado, Él está dentro de ti. Entonces, en el capítulo 5, el apóstol Pablo está desglosando cómo debe ser un matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. La esposa respete al esposo. Debe sujetarse al marido en todo. Y pues amad a vuestras mujeres como a vuestros propios cuerpos. Que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero en el verso 31, el apóstol Pablo evoca Génesis 2:24, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Verso 31 de Efesios capítulo 5.
Entonces todos pensamos, y en los matrimonios cristianos, ese pasaje se lee, pero en el verso 32 dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto, todo lo que he venido hablando acerca del matrimonio, poniendo como referencia a un hombre y una mujer, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. O sea que así como en el matrimonio entre un hombre y una mujer, los dos, luego de firmar el pacto matrimonial y recibir la bendición de Dios, los dos pasan a ser una sola carne. El que se une al Señor pasa a ser un mismo espíritu con Él. Pero ojo, que si la palabra misterio simplemente significa que es una verdad que el hombre no conoce a menos que Dios se lo quiera revelar, ¿cuánto más cuando se dice que el misterio es grande? Vamos, abra su boca y diga grande. Básicamente, la Biblia habla del misterio de Cristo y la iglesia, el misterio del Padre y de Cristo, habla del misterio de la piedad. A propósito, el misterio de la piedad es otro misterio grande, que muchos en una forma por demás pienso alocada, lo interpretan humanamente. Por eso, 3 siglos después, casi 4 siglos después de haberse establecido la iglesia, a partir del día de Pentecostés, el hombre tratando de interpretar las cosas a su manera sin tener en cuenta que ya Dios había usado a los profetas y a los apóstoles, dividieron a Cristo en personas, lo cual no aparece en la Biblia en ninguna página. Dios es uno y fue muy claro cuando le dio mandamiento al pueblo de Israel diciendo, oye Israel, o sea, abre bien el oído porque la fe es por el oír. El Señor vuestro Dios, el Señor, ¿cuántos es? Uno es. ¿Cuántos creen eso? Amén. Diga, uno es. Uno es. Y como Él es uno, luego en singular el Señor a través de Moisés le dice al pueblo, y amarás al Señor, no dice amarás a los señores, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Así que es un misterio grande, como lo es grande la encarnación de Dios. Ese Dios que es uno, la Biblia dice que por amor a nosotros se manifestó en carne, pero ese no es el tema de hoy, sino que vamos a retrotraer al primer misterio del cual estoy hablando, que es la unión entre Cristo y la iglesia. Mi hermano, la Biblia habla bellezas de nuestra unión con Cristo y de nuestro traslado a este reino espiritual invisible, por cierto, para el ojo, los ojos que tenemos en la cara. Por eso la Biblia habla de otros ojos, que son los ojos del entendimiento. Y Pablo en esa misma carta a los Efesios, en el capítulo 1, a partir del verso 15, dice que él no cesaba de orar por la iglesia para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo le diera a la iglesia espíritu de sabiduría. Diga conmigo, y de revelación en el conocimiento de Cristo. Alumbrando, dijo el apóstol Pablo, él rogaba que el Señor alumbrara los ojos del entendimiento, a fin de que la iglesia pudiera conocer 3 cosas. Número 1, ¿cuál es la esperanza a la que Dios os ha llamado? Número 2, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y número 3, ¿cuál es la supereminente, mira esto, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Sabía usted que esa supereminente grandeza de su poder está dentro de usted? ¿Y usted no lo explota? ¿Algunos de ustedes no lo explotan? El poder, muchacho, que resucitó a Cristo está dentro de ti. Pero si tu mente no es renovada, tú crees que está por fuera. Y tú crees que eso está en algunos pastores, en algunos evangelistas, pero en ti no. Mentiroso diablo, que te hace creer que tú no has recibido nada, que tú no has recibido poder, que tú eres evangélico nada más.
Entonces, estamos llamados, queridos hermanos, a crecer. Recordemos que el apóstol Pablo le dijo a los corintios, de manera, hermanos, que yo a ustedes no pude, no quise, sino no pude hablaros como espirituales, porque todavía sois carnales. Ustedes están peleando el uno con el otro cuando Dios nos ha mandado a que nos amemos. Oigo de ustedes que hay contiendas, disensiones, una serie de abusos en la iglesia. No pude hablaros como espirituales. Os di a beber leche, biberón, tetero, y no vianda, porque no han desarrollado capacidad para ir recibiendo más. Y yo siempre pongo el ejemplo del estudiante, el niño. Va aprendiendo paulatinamente en la escuela, en el colegio. Y pues en cuanto a las matemáticas, primero le enseñan a sumar y luego a restar y luego a multiplicar, luego a dividir, luego vienen los quebrados y por ahí derecho, pero no le pueden dar álgebra y trigonometría a un niño que recién está en kinder. ¿Y por qué al niño no se le puede dar trigonometría y cálculo matemático, física, química? ¿Por qué? Porque no tiene capacidad todavía para asimilar esas enseñanzas. Necesita ir adquiriendo desarrollo mental, en donde se va capacitando para ir recibiendo más enseñanza y más enseñanza. Así es la vida cristiana. Usted no se puede conformar con venir el domingo a la iglesia y decir, estoy bendecido porque tienes una tremenda casa y tienes más propiedades y tienes mucho dinero en el banco y eres exitoso en tu carrera profesional y tienes un hogar bien formado. Yo te felicito por eso, eso también es parte de la bendición, pero Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a servirle como iglesia, como miembro de la iglesia. Vamos a Colosenses capítulo 1. Mire cómo el apóstol Pablo se refiere al misterio. Hermanos queridos, en lo que vamos a leer usted se va a dar cuenta que Dios quiere que usted conozca la revelación de este misterio. Dice el apóstol en Colosenses capítulo 1, verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Oye, ¿quién se goza padeciendo? Solo una persona madura en el Señor. Amén. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ya aquí está hablando de la unión del creyente con Cristo. Pablo le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo, de la cual fui hecho ministro, oye esto, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso y quiere dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo al lado de vosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios quiere que tú conozcas el misterio de la unión de Cristo y la iglesia. Y escogió al apóstol Pablo y dijo, usted es el administrador que yo le doy a los gentiles para que usted le dé esta revelación. Entonces aquí el Señor está diciendo que Él quiere que usted conozca. Vamos a leerlo nuevamente. Dice la palabra, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el final del verso 25, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades.
¿Sabes cuál es ese misterio? Que Dios te escogió a ti antes de la fundación del mundo. Pero ¿sabes? Tú no tenías vida, tú no existías, tú eras un proyecto en el corazón de Dios, pero Dios te escogió en Cristo, no se te olvide. O sea, la unión con Cristo se ha concretado ahora, pero comenzó en el corazón de Dios antes de los tiempos de los siglos. Efesios 1:4, Efesios 1:3 dice, ojo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oye, yo recibo que tú y yo siempre comenzamos la oración con alabanza al Señor. Bendito. Como el salmista, ¿verdad? Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Pero ¿cómo no bendecir al Señor si este hombre tenía la revelación de Dios? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oye esto, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí viene, en Cristo. En Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, ya todos nosotros en Cristo estábamos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero eso no se había manifestado porque tú y yo no habíamos participado de carne y sangre. Hebreos 2:14, hermano, nosotros los hijos de Dios siempre hemos estado en el corazón de Dios. Porque Él nos escogió en Cristo. Y dice la palabra, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos santos hay aquí? Conmigo, ¿cuántos santos hay? Pues si tú eres santo, tú también no solamente eres santo, sino que ya estás sin mancha. Por eso es que en la carta a los Hebreos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos por un tiempo. ¿Hizo perfectos por cuánto tiempo? ¿A quién? A los santificados en Cristo. Porque Cristo no se va a unir a la corrupción. Tú no creas que cuando la Biblia dice el que se une al Señor, un espíritu es con Él, está hablando de tu vieja naturaleza. No, esa vieja naturaleza Cristo la mató. Por eso el Evangelio dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, cuando él se hace una pregunta imaginaria, el apóstol Pablo, ¿pecaremos pues para que la gracia de Dios abunde? Pablo contesta, en ninguna manera. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Andemos en vida. Grítelo, andemos en vida. Esa vida nueva se refiere a tu nuevo nacimiento. En el verso 6 de ese capítulo 6 de Romanos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, está hablando de tu nueva vida. No de esa vieja vida llena de corrupción y de concupiscencia y de maldad. Porque Jesucristo es Dios y Dios no comulga con el pecado. Odia el pecado. Por eso sacrificó a su Hijo para quitar de su vista el pecado de aquellos que amó y escogió desde antes de la fundación del mundo. Necesitamos renovar nuestra mente para no seguir pecando delante de un Dios infinitamente santo. Por eso muchos cristianos no encuentran la bendición de Dios estando bendecidos en Cristo, pero para pecar se necesita como separarse de Cristo. No que se pueda separar de Cristo la nueva naturaleza, pero sí cuando usted
no se somete al criterio del Señor, a la vida nueva, sino que insiste por ignorancia o deliberadamente a darle vida a lo que Cristo le dio muerte, que es al viejo hombre. Habrá sorpresas cuando se dé el juicio y muchos religiosos que asistían a las iglesias pensaban que estaban salvos, viviendo una vida en desorden y montándose en el bus de la victoria, diciendo yo estoy salvo cuando nunca han sido salvos. De hecho, Cristo dijo que por el árbol se conoce el fruto, por su fruto los conoceréis. Es imposible que alguien renacido de simiente incorruptible se deleite en el pecado. Es imposible. Peca, pero viene enseguida la tristeza, viene enseguida el acto de contrición y el arrepentimiento. Pero el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, porque no peca y no hay ningún temor y sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando y dice yo estoy salvo porque yo voy a la iglesia que pastorea Freddy Palma. Usted no es salvo por venir aquí. Usted es salvo si usted ha nacido de nuevo. De hecho, la salvación consiste en el hecho de estar unido usted a Jesucristo. Porque Jesucristo, mira, a ti y a mí nos han dicho por años que la salvación consiste en un boleto que nos ha dado Dios a través de Jesucristo. Toma este tiquete aéreo para que entres al cielo. En eso no consiste la salvación. La salvación no es un pasaje que Dios nos da por medio de Cristo para entrar al cielo. La salvación es que Dios te da a Cristo para que entres con Él al cielo. No un tiquete. Por eso es que dice aquí, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea que el que no tiene a Cristo por dentro está, tú sabes, está muerto. Está muerto, como estábamos muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, de acuerdo a Efesios capítulo 2, verso 1. O sea, hoy, toda persona que está aquí sin Cristo tiene toda la oportunidad de recibir salvación si escucha la palabra, cree que Jesucristo es la provisión de Dios para la salvación de su alma, se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios e invita a Jesucristo a ser su Salvador y ser su Señor. Entonces, Dios hará el milagro del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo entrará en el corazón del pecador y le dará vida a su espíritu que cuando usted nació con su espíritu muerto. Usted nació vivo para la tierra, pero muerto espiritualmente. Esa es la vida triste de un pecador. Gracias a Dios por el Evangelio. Entonces dice la palabra, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, diga ahora, ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, o sea, revelar el misterio. Dios quiere que tú conozcas esto. Ahora necesita que tú quieras también conocerlo. Que la Biblia no sea un libro cerrado para ti en tu casa, sino que tú lo abras y ores a Dios y le pides que te dé sabiduría y revelación para comprender el Evangelio, para que puedas disfrutar la vida del reino. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiere dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué significa riquezas? Dios quiere que conozca, no una religión, sino las riquezas de la gloria. O sea, este es un misterio con gloria. ¿Y cuál es la gloria? Que Cristo en ti es la esperanza de gloria. Cristo en ti, la unión de Cristo y la iglesia. Pablo dice en el 28,
a quien anunciamos. Y aquí te puedes tú convencer que tú no has llegado a una iglesia que tiene una falsa doctrina, como algunos maliciosamente nos tiran rayos y centellas. Dice, a quien anunciamos, no a quienes anunciamos, porque nosotros predicamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. Ya tú entiendes cuando lees en Cristo Jesús, ahí está la unión del creyente con Cristo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice el apóstol Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Diga, en mí también. Usa fe. Aquí, mira, Ángel Domingo, el Espíritu Santo recalcó en más de 6 oportunidades que la palabra del Señor hay que recibirla por fe y hay que vivir por la fe. ¿Y eso lo aprendió de quién? De este púlpito. Que te dice a ti, hey, tienes que comenzar creyendo y después tienes que seguir ¿qué? Porque el justo por la fe vivirá. ¿Pero cuál fe? La fe de Cristo, no la fe tuya, porque ya no vives tú. Esto es tremendo, hermano. De verdad, quiera Dios que tú salgas hoy con un incentivo. Me voy a comer la Biblia, como el primer día que el Señor se reveló a mi vida. Dios mío, eso fue de madrugada. Y cuando Él se mostró a mí así en vivo y en directo, y me hizo un tremendo milagro a mi familia, mi esposa y yo quedamos diciéndonos el uno al otro, Dios es real, porque me sacó de mi necedad, que decía que era ateo. Y entonces corrí para la biblioteca y ahí había muchos libros, pero saqué una Biblia virgen porque nunca la había abierto. Y la quise devorar en una noche, la Biblia. Me desesperé, empecé por Génesis y Dios mío, este libro es tan gordo que vamos a ver en qué termina esto, como en las novelas. Diga, yo recibo ese interés por leer la palabra del Señor. Así que en primera instancia, esta palabra quise compartirla donde me invitaron la última vez, o las 3 últimas veces. Y hay tanta información y hay tanto gozo que uno necesita mucho dominio propio para poder desarrollar un estudio así. En primera instancia, no sé si logre terminarlo, vamos a hablar del testimonio bíblico de nuestra unión con Cristo. A ver si es verdad. Y ya se lo adelanté cuando les dije que frases cortas en las cartas del apóstol Pablo como en Cristo, esa es una frase bien corta, ahí está hablando de la unión del creyente con Cristo. En Él, hablando de Jesucristo, en Cristo Jesús, en el Señor, abundan en las cartas paulinas. Yo me tomé el trabajo de contar a ver si era verdad, porque leí en un libro que esos términos aparecen 164 veces en 100 páginas que abarcan en la Biblia las epístolas paulinas, sin contar la carta a los hebreos. A mí me dio más, porque yo metí también con él, pero dejémoslo ahí. Quiere decir que en el Nuevo Testamento abunda la idea central del Espíritu de Cristo para mostrar la unión de Él y su iglesia. Decía un predicador que yo admiro bastante, que cuando tú tomas un libro para leerlo y te das cuenta que casi en cada página hay una idea que se repite o un pensamiento, tú logras discernir que eso que se está repitiendo en casi cada página, lo que te está mostrando es que eso que tú estás viendo es central en el pensamiento del autor del libro.
porque está haciendo énfasis casi que en cada página, una misma idea o una misma frase. Ahora diga la iglesia conmigo, pero al unísono, diga de la misma manera. De la misma manera. Términos como en Él, en Cristo, en el Señor, en Cristo Jesús, abundan casi que en cada página de las cartas paulinas. Entonces podemos notar la centralidad. Como decía el teólogo que mencioné al principio, que el tema de la unión de Cristo y la iglesia es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Y lamentablemente, dicen algunos teólogos, es un tema bastante descuidado en los púlpitos cristianos. Yo nunca había oído hablar de eso por años. Oí hablar de otras cosas y aprecio que me hayan enseñado de otras cosas, pero de esto, bueno, es todavía y todavía lo estamos asimilando, pero yo ya de un tiempo para acá he comenzado a disfrutar de esa unión. ¿Cuál es la gloria del misterio? No se te olvide, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y parte, porque no pude tampoco enumerar todo, hablando del testimonio bíblico de nuestra unión con Cristo, es que en el Nuevo Testamento dice que fuimos escogidos en Cristo. Ahí está la unión. Efesios 1:4, ya lo mencioné. Predestinados en Cristo, Efesios 1:11. Circuncidados en Cristo, Colosenses 2:11. Llamados en Cristo, 2 Timoteo 1:9. Regenerados en Cristo, Efesios 2:10, que dice que somos hechura suya, creados en Cristo. Vamos, diga, en Cristo. Dígalo más duro, en Cristo. Diga, yo estoy en Cristo. Y es un misterio porque tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Es una unión indisoluble. Dice la palabra, y aquí estoy dando énfasis al testimonio bíblico, que no estoy hablando de más. Dice la palabra en el Nuevo Testamento que estamos bendecidos con toda bendición en Cristo. Efesios 1:3. Para la siembra, dice la palabra que estamos enriquecidos en Él. Por eso es que yo te dije a ti, tú eres rico. No se me vaya a malinterpretar ahora saliendo de aquí diciendo, no, ese pastor, imagínate que esa iglesia es de puro rico. Ya. Pero si tú te encuentras con uno de aquí, te va a decir, es que es verdad. Porque en Cristo Jesús, y yo sé que lo vas a aplaudir ahora, en Cristo Jesús hemos sido enriquecidos en todas las cosas, porque Él es el dueño de todo, Él es el dueño de la tierra y su plenitud, Él es el dueño del mundo y los que en Él habitan. Mía es la plata, mío es el oro, ¿qué pasa? Mías son las almas. Quiere decir que todo, pon atención. O parábola, como decía mi esposa recientemente. Quiere decir que todas las bendiciones que vienen a ti no es por tu cara bonita, sino es por tu unión con Cristo. Porque es en Cristo que estamos bendecidos con toda bendición. No nos conviene separarnos de Él, porque separados de Él se rompe el asunto. Nada podemos hacer. Entonces, esto es una unión que para donde tú vas, Cristo va contigo. Mira, Cristo está con nosotros aquí. Pero nosotros estamos con Él sentados a la diestra de Dios en términos espirituales. Esto cuesta asimilarlo así, tú sabes, de la mañana a la noche, pero esta no es la primera vez que tú escuchas el tema. Pero el Señor me insta, esto lo prediqué hace como 2 años, y el Señor nos tiene en esto. Obviamente también es que el Señor se la sabe toda para que aprendamos Biblia. Tiene los estudios bíblicos los viernes. Dile al que está a tu lado, ¿dónde te metes tú los viernes que no te veo aquí? Digo, si no lo ves, ¿dónde te metes tú? Que no te estoy viendo los viernes aquí. No conozco tu nombre siquiera. Todas las bendiciones de Dios vienen a nosotros por estar unidos a Cristo.
Dice Juan 1:16. Oye, que de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, porque Él es el que está lleno de gracia. Al yo estar unido a Él, hay una transferencia de su gracia a mi vida, pero debo permanecer en Él. Quiere decir que es por el Padre. Mira, 1 Corintios 1:30 es tan lindo ese pasaje. ¿Sabes lo que dice? Dice, mas por Él estamos nosotros en Cristo. ¿Ya usted está asimilando lo que significa la frase en Cristo? Mas por Él, o sea, por el Padre estamos en Cristo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual, hablando de Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, tenemos permiso para gloriarnos, el que se gloría, gloríese en el Señor. El Señor no está lejos de ti, está dentro, por eso es que no lo ves. Pero ¿dónde está que no lo veo? ¿Dónde más voy a estar? Estoy dentro de ti. Oye, qué fácil es decir para nosotros, con Cristo estoy juntamente crucificado. Obviamente tú honras la palabra, Gálatas 2:20. ¿Y cómo te llenas la boca? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ajá, y entonces, si ya no vives tú y es Cristo el que vive en ti, Cristo anda preocupado, Cristo sufre de estrés o de escuatro, Cristo anda iracundo, Cristo anda con insomnio, nervioso, en ansiedad. Anda pensando, qué pobre soy yo. O cantando, ¿qué será de mí? Necesitamos que esta palabra se afirme ancla en nuestro espíritu y nos pasemos en nuestras oraciones renunciando al miedo, a la cobardía, a la ansiedad, al afán, ¿sabes? A esos pensamientos viejos, deseos engañosos. Y eso es lo que enseña la gracia en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovaos por la palabra en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, la carne es una mentira, eso no existe, tú eres una nueva criatura. Y esa nueva criatura es la que está unida a Cristo. Aprovecha, sal de aquí hoy unido a Cristo. Y no se te olvide, porque tú sales de aquí con una motivación, gloria a Dios, y cantando, enamorado, enamorado, pero con el transcurrir del día ves una novelita por ahí, de pronto la novelita te hace llorar. O pierde el junior. Ay, padre. Y qué fácil, mi hermano, es pasar de lo espiritual a lo terrenal. ¿Verdad que es fácil? Dios mío, nos pasa cada rato. Por eso necesitamos, mira, la renovación. Y la oración ayuda mucho. Otro punto sería para entrar. No, pero es que ese 1 Corintios 1:30, fíjate, es por el Padre que nosotros estamos en Cristo. Y es por estar en Cristo que nosotros disfrutamos las bendiciones del Padre. ¿De quién es la gloria, papá? ¿De quién es la gloria? Del Señor. Voy a repetirlo. Es por el Padre que nosotros estamos en Cristo, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Y es por estar unidos a Cristo que disfrutamos de las bendiciones del Padre, porque todas las bajó Cristo con Él. ¿Te estás dando cuenta, hermano? Y no quiero ofender a nadie, que Cristo es muchísimo más importante que tu mamá y tu papá, que tus abuelos y tu padrino. ¿Todavía ustedes tienen padrino?
obviamente que tenemos que estudiar a Cristo para identificar mucho mejor cuál es el tesoro que está dentro de nosotros. Esto es maravilloso. En Colosenses 3:3, el apóstol dice, ponga atención, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Oye esto, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Tenemos garantía que cuando Él venga, seremos glorificados juntamente con Él. Pero quédate con que Cristo ahora es nuestra vida. Y Cristo ya no muere. Y aun cuando Él murió fue porque se manifestó en carne, pero Él dijo a mí, porque Él es Dios, a mí nadie me quita la vida, sino que yo pongo mi vida, pero es por amor a nosotros, porque yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué le parece? ¿Cuántos aquí se están tomando la vida cristiana en serio? Tú te tomas la vida cristiana en serio, hermano, y tu piel encuentra un gran aliado para no marchitarse y envejecerse. Porque fíjate, Él es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Si tú te pones viejo es porque quieres. ¿Oíste? ¿Cuántos quieren ponerse viejo así como Pantojita, el arrugado? ¿Tú crees que yo me siento viejo? Con 6, 7 acuestas. Corrijo, 33. Ay, papá. Ay. Mira, mi hermano, en serio que yo estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Vienen pensamientos y vienen esto y lo otro. Y nada, no te recibo. ¿Por qué? Porque estoy unido a Cristo y yo estoy convencido que yo soy una nueva criatura. Yo me aplico esta palabra. Mal haría en predicar algo que yo no vivo. Y ustedes lo han notado. Número 2, los beneficios de nuestra unión con Cristo. Los beneficios. Hermano, aunque la doctrina de la unión con Cristo, Dios la presenta a través del apóstol Pablo como un misterio. Ya claro, esos misterios de Dios, queridos hermanos, no los vamos a entender al 100%, o sea, del todo, mientras estemos aquí en la tierra. Porque son, así como de grande es el misterio, así también es la revelación. Y esa revelación uno la va adquiriendo en el paso a paso. Eso no es de un solo cantazo, sino en el paso a paso. Tú escuchas una prédica, después escuchas el mismo tema, con otro vaso, con otro don, y dices, caramba, ahora entendí mejor el asunto. Por eso es que Pablo cuando le escribe a la iglesia dice, y si alguno cree que sabe algo, todavía no sabe nada como debiera saberlo. O sea, que aquí nadie puede sacar pecho, empezando por el pastor. Yo eso lo sé, otra vez esto. Hay gente que dice, sí, otra vez, dame cosas nuevas. Pero si no has asimilado las partes elementales, ¿qué más nuevo quieres? Ajá. No has aprendido a restar y ya quieres tú estar resolviendo quebrado. Eso no es así. Hay figuras en el Nuevo Testamento que nos ayudan a entender el misterio. Por ejemplo, el matrimonio. Vamos a Efesios capítulo 5. Estamos ahí todos. Dice el apóstol, ya lo habíamos tocado al comienzo, pero vamos a leerlo ahora. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. ¿Quién es el que sustenta y cuida a la iglesia, Freddy Falna? No, Jesucristo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El matrimonio viene a ser una representación, un reflejo de la unión de Cristo y la iglesia. Hermano, ¿cómo cuesta entender en términos humanos lo que significa para un hombre y una mujer que contrae matrimonio ser una sola carne? ¿Cómo cuesta entender eso? A veces en los matrimonios el hombre tira para allá y la mujer jala para acá. Pueden cantar el disco ese Jala Jala. ¿Ah? Por eso es tan importante y aprovecho, aunque no estamos hablando propiamente del matrimonio. Matrimonios, pórtense bien, hermano. Aquí están las instrucciones, aquí está el manual de convivencia de un matrimonio. Sebastián y Valentina, que se acaban de casar. No olviden esto, no se olviden de Efesios capítulo 5, las instrucciones que hay para el matrimonio. No es el caso de ellos, pero hay parejas que están pendientes de la fiesta, del vestido, de esto, de la foto, del video, menos de la palabra del Señor. Y es aquí donde está todo. Si no se tiene en cuenta esto, pronto el matrimonio se va a romper. Porque lo que Dios une, el diablo dice, ¿cómo? Porque el diablo vino a romper todo lo que Dios une. Por eso una de las cosas a las que le tira el diablo es a la unidad de la iglesia. La iglesia evangélica hoy en día está fracturada en 1000 pedazos. Cada uno tira para su lado. Eso no debe ser así. ¿Sabe? Pero no es el tema. O sea que el apóstol Pablo está tomando una referencia aquí del matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Cómo debe ser para entender qué pasó cuando quedamos unidos legalmente con Cristo por causa de la predicación del Evangelio? O sea que hay unos cambios que ocurren con la unión en matrimonio de un hombre y una mujer. Yo te quiero sacar del ejemplo humano para entrar en qué cambios ocurrieron cuando fuimos unidos a Cristo. Al ser unidos con Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario nos es imputado. Y en 2 a los Corintios 5:21 dice la palabra que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo es la manifestación de la justicia de Dios, mientras que nosotros éramos viles pecadores cuando no teníamos a Cristo. Pero al ser unidos a Cristo, todos los bienes concernientes a la justicia de Dios pasaron a ser parte de la esposa, que es la iglesia. Y todos los pecados y todo el mugre y toda la ignominia y la inmoralidad que estaba en nosotros pasó a Cristo, y Cristo murió precisamente por nuestros pecados. Mira ese tremendo trueque, el glorioso intercambio. Toda nuestra maldad fue llevada por el fiel esposo de la iglesia y toda la justicia del esposo pasó, pero es por causa de la unión con Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? En términos humanos, ya yo no tengo nada que sea mío. Todo lo comparto con mi esposa y todo lo de ella lo compartimos. En todo, mi esposa tiene las claves mías. Yo le puedo decir, amada, ábreme el correo ahí. Ella sabe cuál es mi clave. Ella puede ir de compras y yo le doy la tarjeta mía y ella por la clave. No tiene que estar llamando, no tiene que estar investigando y no tengo clave secreta. Así deben ser los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios tienen aquí claves para todo?
¿Cuántos matrimonios hay aquí que el esposo no se deja tomar el celular, lo tiene siempre en la mano? Se acuesta con él. Porque tiene algo escondido, algo escondido tiene. Algún gallo tapado. O de pronto es ella también. Pero repito, ese no es el tema. Estamos hablando desde la unión con Cristo. Pero ya está el tablazo al que le cayó. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Oye, qué glorioso intercambio. Cristo en la cruz del Calvario llevó todos nuestros pecados. Pero el día que le recibimos de Él toda su justicia. Hemos sido justificados por la fe. Ya tú no puedes ser hallado en pecado porque Cristo murió por todos ellos. Naturalmente, si tú pecas ahora, de la misma manera que el matrimonio entre un hombre y una mujer no depende si se llevan bien, sino que aunque el matrimonio entre en crisis, como quiera siguen siendo una sola carne. Así también nuestra relación con Cristo a veces pasa por sus crisis y sus bajones. Pero ¿qué es lo que nos sostiene? La unión con Cristo. La comunión con Él puede variar de acuerdo a tu fidelidad o infidelidad, pero tu posición es eterna en Cristo Jesús. Él dijo, yo estaré, cuando habla del Espíritu Santo, dice el Espíritu de verdad que estará con vosotros para siempre. Amén. Ahora, no quiero que tú cojas fiado de esta tarjeta, porque cualquiera puede decir, por eso es que Pablo en Romanos capítulo 5 y capítulo 6 dice, pecaremos pues para que la gracia abunde, porque cualquiera puede decir, caramba, todos mis pecados fueron perdonados, yo puedo volver a fumarme mi tabaquito, ¿sabes? Meterme en un pase, un pase para entrar al estadio, qué sé yo. Yo puedo tirar una canita al aire, no, porque el Señor, como eres hijo de Él, ahora te disciplina. Y te voy a decir que la Biblia dice que Dios azota a todo el que toma por hijo. ¿Quién puede levantar su mano aquí y decir, a mí nunca me ha azotado? Dios mío, yo he sufrido azotes de mis dos padres. El primero, el biológico, ese no me pasaba una. Y mi precioso Dios tampoco me pasa una. Tú eres mi hijo y como eres mi hijo te voy a dar tu cantazo. Por eso no tome a mal los métodos disciplinarios del Señor. Como eres hijo, a veces te aprieta las finanzas, permite cosas en el área de la salud, permite un sinnúmero de cosas. Porque lo que Dios quiere es conformarte a ti y a mí. Quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Y el Señor no va a parar hasta que lo logre. Y Dios es especialista en domar gente rebelde. Ay, Padre, hoy no vinieron. Gracias a Dios. Los más bravos, y eso es el que me gusta a mí. Saulo de Tarso. No se va a encargar un ángel. Yo mismo me voy a encargar de él. Se le apareció en una luz resplandeciente, estaba matando cristianos, Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26, libro de los Hechos. No voy a mandar a Gabriel, no voy a mandar a Ananías, me lo mata. Yo mismo, vamos a ver si me mata a mí. Y se le aparece camino de Damasco y él venía bravo con poderes de los principales sacerdotes para encarcelar cristianos. Y odiando a la iglesia y le sale en una luz más esplendente que el sol al mediodía barranquillero cuando el cielo está despejado. Y lo encandila de tal manera que le quema las pupilas y la córnea. Y queda ciego y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y con voz temblorosa en el piso porque se cayó o del camello o del caballo, la Biblia no especifica. ¿Quién eres, Señor? Fíjate que le llamó Señor. Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
lo dejó ciego por 3 días. Pablo no sabía. ¿Qué era lo que tenía Saulo? Pura religión era lo que tenía, pura letra, la Biblia era pura letra para él, no tenía revelación. Fíjate que se le aparece el mismo Dios y no lo conocía. ¿Quién eres? Así hay mucha gente que sabe Biblia y te pinta la cara a ti, no sabe a quién ha estudiado durante toda la vida. Y si tú no sabes quién es el Señor, no lo disfrutas. ¿Por qué yo disfruto a mi esposa? Porque la conozco. Si Dios nos da vida, prepárese para dar regalos el 2 de marzo. Cumplo 40 años de casado con ella y año y medio. De esa mujer que es digna que usted le dé un abrazo y la felicite por soportar esta cosa que tú ves aquí al frente. Esto no es fácil. Es que la conozco y ella me conoce a mí y nos soportamos porque el amor todo lo soporta. Pero hermano, qué reposo cuando tú conoces que tú estás salvo es por estar unido a Cristo. Y el que está aquí sin Cristo, únase a Él hoy. Y disfrútalo. Porque si no vives tú y Cristo es el que vive en ti, pregúntale a Cristo, Señor, tú andas nervioso, tú sufres de la presión, tú eres diabético. No, y si Él no lo es, ¿por qué lo vas a hacer tú? Tienes que pelear contra la diabetes si estás padeciendo eso. Cualquier enfermedad se tiene que morir, porque Cristo ya las llevó en la cruz del Calvario. Pastor, usted vive así, pregúntele al Señor. Si no, ya me hubiera muerto. Obviamente yo le he hecho caso a los médicos, yo tengo aquí al mío. Humanamente hablando, he sido juicioso, pero no he perdido la fe gracias al Señor. Y gracias a las oraciones de ustedes, que le dieron al Señor, no te lo lleves todavía, Señor. Pero aquí estoy, creyéndole al Señor que su palabra dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Eso lo dijo, está en Primera de Pedro 2:24 y en Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente llevó Él, con el que tú estás unido ahora, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, y prepárese para recibir sanidad, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, número 1, herido y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, todo lo oscuro de tu vida, haya sido lo que haya sido, lo peor, la oveja negra de la familia, toda esa oscuridad la llevó Él. Nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Y por su llaga fuimos sanados, fuimos curados. Eso lo dice la palabra. Y ese que llevó todas esas cosas sobre la cruz, ahora entró en nuestro hombre interior resucitado, con esa victoria. ¿Sabe? Por eso es que dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada de lo creado podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y cuando habla de las tribulaciones, dice que con Cristo somos más que vencedores. O sea, si tú le dices a Dios, Padre, gracias por hacerme vencedor, Él te va a corregir. Un momentico, Freddy Palma, yo no te he dicho que tú eres vencedor. Yo lo que te he dicho es que eres más que vencedor. ¿Se refleja eso en el cristianismo de hoy? Debe reflejarse.
en algunos, ojalá en todos. Y yo le doy gracias a Dios por la revelación que le dio a Angie. Y yo me he escuchado esa prédica como 7 veces, la he escuchado. Y ahora encontrando cosas nuevas. Claro, hay una creación que comienza en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa creación tomó bíblicamente 7 días, 6 días, en el 7º descansó. Pero hay otra creación. Hay otra creación. Porque Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. En ese mismo Efesios dice que el Señor de los 2 pueblos derribó la pared intermedia, el muro de separación, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Para crear, no en aquellos 6 días, para crear en sí mismo, eso fue en la cruz del Calvario, de los 2 pueblos, uno solo. Hacer un solo y nuevo hombre. Esa es la iglesia. La iglesia emerge de las entrañas de Jesucristo. Y nuestra mente no está todavía en capacidad de digerir eso, pero uno lo recibe por la fe. Dice que en la cruz quitó las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los 2 un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante su cruz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Es que a los que estaban lejos, a los que estaban cerca, a nosotros que estábamos lejos. Qué lindo es esto, hermano. O sea, este es un reino invisible para el mundo, pero también es invisible para muchos cristianos. Pero se puede ver claramente cuando el Señor te lo revela y tú cierras tus ojos y tú no ves sangre dentro de ti. Cuando tú miras introspectivamente, cuando yo miro introspectivamente, yo no veo mi sangre, ni mis huesos, ni mis músculos. ¿Qué es lo que veo? Un templo donde vive el Señor. Yo fui conmovido por las alabanzas de hoy. Qué lindas estuvieron esas alabanzas. Lloré con ese aleluya. Aleluya. Ay, Padre, yo deseaba oír a la iglesia cantando al Señor de esa manera. A lo mejor usted sintió como las lágrimas corrían por sus mejillas, sin estar usted triste, sino es algo que usted no explica, no se explica. Y adoramos al Señor. Aquí sí cabe esto. Pare de sufrir. Dile al que está a tu lado, para de sufrir. Ojo, pecadores que están aquí. En el momento que un pecador oye la palabra y se arrepiente de sus pecados y le dice a Cristo, ven a mi vida, ahí ocurre el milagro. Porque por primera vez la vida entra en ese ser humano. Hay 2 clases de vida, la vida sin Cristo y la vida con Cristo. La vida sin Cristo es temporal. La vida con Cristo es eterna. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene nada. Está muerto. Padre, te damos gracias. Vamos a dejarlo hasta aquí. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el gozo que has puesto en nuestros corazones para disfrutarla, digerirla. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.
Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.